Como un mini Big Bang, más o menos. Ok, fíjense, entender el concepto celular es importante porque requerimos de saber posiblemente de dónde vino. Y estos tres postulados, pues prácticamente tratan de explicarlo. El primero, que es la teoría de Oparín, se centra específicamente en que la Tierra primitiva tenía condiciones, pues prácticamente extremas, lo que dieron origen a la formación de las primeras biomoléculas. ¿Cuáles son las primeras biomoléculas? Ahorita le regreso. ¿Cuáles son las primeras biomoléculas? ¿O cuáles son las biomoléculas? ¿Se acuerdan de carbono? Ajá, estamos hechos de esto. Pero también tenemos carbohidratos. Carbohidratos, voy a poner. ¡Ah! Te odio. ¿Qué más tenemos? Lípidos, proteínas y demás. Bueno, se cree o se especula que al inicio de la Tierra primitiva, donde había metano, había temperaturas de hasta 1000, bueno, de más de 100 grados centígrados, había gases. Oh, ¿quién me está haciendo brujería? Sí, no, alguien me está haciendo brujería. Cancelo toda maldición. Vean. No, 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 chavos. Alguien me está haciendo brujería. Se me metió un virus por andar viendo gatitos a medianoche. Ay, se la creyó. Ok. Había metano, gas, había relámpagos. Estos son relámpagos. Entonces, todo esto, había agua, dio origen a precisamente estas moléculas. Carbohidratos como la glucosa, dio origen a proteínas, y estas se conocen como las primeras biomoléculas. Y esto se supone que interaccionó de manera mágica, automática, y dio origen a la vida. De hecho, hay un experimento que hizo Oparin en donde él reprodujo estas condiciones y ¿qué creen? Sí obtuvo los precursores de carbohidratos, de lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Bueno, de los precursores. Por eso es que se cree que esta teoría, pues literalmente es muy aceptada y se cree que pudo pasar así. Que todas estas condiciones extremas que les estoy platicando pudieron llevar a producir las primeras biomoléculas. De hecho, por aquí hay un experimento, déjenlo busco en internet, donde se puede observar el experimento de Oparin. ¿Sí? Ahí lo podemos ver cómo se puede llevar a cabo. Necesitas una bola de cristal, corriente eléctrica y literalmente paciencia. Vamos a ver si sale el experimento de Oparin. Este es. No, este es el de la panspermia, ¿no? Ahora vamos a ver si sale. ¿Y este? Es que hay uno donde se ve prácticamente el experimento. Este. Es este. Miren, así es como se puede simular el experimento. Experimento de Miller y Urey. En el año de 1953, los científicos Stanley Miller y Harold Urey de la Universidad de Chicago intentaron simular en Miren, ahí está la bola. Ahí está la bola de cristal. Ahí está la condición eléctrica, la condición de calor.
Y acá están pues, estas cuestiones de gases. Vamos a ver. Laboratorio, las condiciones de la Tierra primitiva planteadas en la teoría quimiosintética de Oparin-Haldane. El aparato estaba formado de varios recipientes de vidrio conectados entre sí y colocaron en los recipientes 2 electrodos y una mezcla de gases que consistía en vapor de agua, metano, amoníaco e hidrógeno. Todos estos gases existían en la Tierra primogénica, hidrógeno, amoníaco, agua y metano. Entonces, al juntar todas estas condiciones, se suponía que tenía que ocurrir lo que sugiere la teoría de Oparin, formar biomoléculas. A través de los electrodos se originaron descargas eléctricas que simulaban la energía de las tormentas eléctricas y las altas temperaturas de la Tierra primitiva, llevando el agua al punto de ebullición. El experimento duró aproximadamente una semana y encontraron que en el agua y en las paredes de los recipientes se habían formado aminoácidos, compuestos orgánicos sencillos, que son las unidades de las proteínas. Mediante este experimento, los científicos demostraron que la evolución prebiológica planteada por Oparin y Haldane en su teoría era posible, pues lograron probar que a partir de los compuestos inorgánicos Entonces, vamos a ver orgánicos la clase o biomoléculas. correspondiente, ahora sí, Por esta razón, después de todas estas fallas técnicas, la clase correspondiente a la célula. Hoy vamos a ver generalidades, vamos a hablar un poco sobre la membrana celular y las funciones prácticamente de la membrana celular. Específicamente vamos a hablar de funciones de transporte, sobre todo eso es a lo que nos vamos a dedicar, ¿de acuerdo? Vamos a mencionar un poco de todo. Siempre voy a procurar ponerles, en la medida de lo posible, este tipo de diapositiva, sobre todo durante las primeras clases, donde aquí ustedes podrán se considera que la evidencia científica más importante de la teoría quimiosintética de Oparin-Haldane es el experimento de Miller y Urey. A partir de esta experiencia, se han llevado a cabo experimentos similares, pero modificando las cantidades, los tipos de gases y las fuentes de energía, como el realizado por Cyril Ponamperuma. De la mayoría de estos experimentos, se han producido una gran variedad de biomoléculas que integran a los sistemas vivos. La segunda teoría, que es la teoría de la panspermia, sugiere que la vida llegó en cometas, porque los cometas tenían agua y posiblemente aquí venían unas bacterias, y estas bacterias muy probablemente ayudaron al desarrollo de la vida como nosotros la conocemos, ¿sí? Hay dos tipos de panspermia, la panspermia dirigida y la panspermia balística. La panspermia dirigida, pues literalmente habla de que vinieron alguien en naves espaciales, literal, ¿eh? Y plantaron la vida. Por eso se llama panspermia dirigida, ¿sí? Y la panspermia balística habla y nos dice que pues prácticamente la vida llegó en cometas que traían bacterias y gracias a las condiciones de la Tierra se pudo desarrollar la vida. Algunos inclusive fusionan estas dos, por eso las puse juntas. Algunos creen que abióticamente, ya ven que dice que se formaban los primeros aminoácidos, llegó una bacteria y dijo, comida, entonces pues de aquí soy, y se desarrolló. Algunos creen que eso pudo ocurrir. Condiciones primitivas que generan los aminoácidos, llegan los cometas con estas bacterias y pues dan origen a lo que conocemos como la vida. De hecho hay una carrera que se llama astrobiología. ¿Se la han escuchado? Los astrobiólogos se encargan de comprobar la evolución de la vida en todo el universo y cómo puede surgir y cómo puede existir
aparte del planeta Tierra, ¿no? Y literalmente, bueno, los astrobiólogos muy importantes, pues prácticamente tratan de traer muestras del espacio y traer como rocas, para, sobre todo con la finalidad de comprobar que hay vida fuera del planeta, ¿no? Eso es lo que prácticamente se encarga de ser un astrobiólogo. Origen, evolución y distribución del futuro de la vida en el universo. Pero bueno, regresando a esto de la panspermia, pues literalmente eso es lo que la teoría de la panspermia trata de explicar, cómo viene la vida, ¿sí? Y miren, por ejemplo aquí, vean en esta imagen, cómo dicen que la panspermia parece una nave espacial porque está permitido creer, ¿sí? Mientras que no se compruebe lo contrario, todo es posible. La panspermia, también llamada teoría del origen cósmico o teoría extraterrestre de la vida, es una de las teorías planteadas para explicar el origen de la vida en el planeta Tierra. Se basa fundamentalmente en que la vida en este planeta surgió a partir de semillas portadoras de vida, provenientes del espacio exterior. El término panspermia deriva de los vocablos griegos pan, que significa todo, y esperma, que significa semilla, por lo que usualmente se traduce como semillas por doquier o semillas por todas partes. Esta expresión se utiliza para referirse a la existencia de semillas o núcleos vitales viajando por el espacio sideral que pudieron haber alcanzado la Tierra y haber dado lugar, por evolución, a la vida como la conocemos hoy en día. En la actualidad, aunque no se trata de la teoría más aceptada por la comunidad científica, algunos autores todavía consideran que puede tratarse de una hipótesis científica válida, aunque difícil de demostrar, y es por esta razón que cada vez hay más interesados en el campo de la astrobiología. En este video te explicaré la historia de esta teoría, qué propone y los tipos que hay. Si quieres aprender más de este u otros temas, puedes visitar livedare.com. Historia. ¿Quién propuso la teoría de la panspermia? En la literatura existen algunas discrepancias respecto a las primeras nociones filosóficas de la teoría de la panspermia. Algunos autores establecen que el primero en acuñar el término fue el filósofo griego Anaxágoras, mientras que otros proponen que fue Aristarco de Samos, varios siglos después. Sea cual sea la historia correcta, es importante verificar que, aunque se considera una teoría nacida a principios del siglo XX, la conceptualización de la posibilidad de que la vida viajara entre distintos planetas en forma de semillas vio la luz muchos siglos antes de Cristo. Más allá del punto de vista filosófico, la teoría de la panspermia surgió poco después de que el bacteriólogo francés Louis Pasteur desacreditara por completo las teorías relacionadas con el origen de la vida por generación espontánea a finales del siglo XIX. Inicialmente, la concepción de la panspermia tuvo el apoyo de distintos científicos reconocidos durante algunos años del siglo XIX. Sin embargo, el verdadero responsable de su promoción fue el químico sueco Svante Arrhenius, quien a comienzos de la década de 1900 sugirió que esporas microscópicas pudieron haber sido transportadas a través del espacio interplanetario gracias a las presiones de radiación provenientes del Sol. Algunos de los pensadores de la época que apoyaron estas ideas utilizaron los trabajos de Charles Darwin sobre el origen y la evolución de las especies como fundamentos esenciales para explicar la posibilidad de que, gracias a la evolución, formas de vida simples pudieran ser intercambiadas entre planetas y desarrollarse en formas más avanzadas. ¿Qué propone la teoría de la panspermia? Pueda existir la posibilidad de que haya intercambio de vida entre los planetas. Sí. ¿No? ¿Por qué no? No sé, pero
¿No siento que haya así tanto investigación como para decir que igual eso es posible? No creo. ¿Alguien está a favor o en contra? Yo creo que sí. O sea, puede darse caso de que, no sé, como un planeta en el que se haya empezado a desarrollar, puede haber tenido una colisión en el pedazos de ese planeta, puede haber bacterias o algo Como parecido. tipo Superman, ¿no? Pero es que también está eso de, creo que fue con el Renacimiento, Ajá. cuando empezaron a surgir varios ¿Pensadores? ajá, que modificaron realmente el pensamiento y lo alargaron mucho. Desarrollaron mucho su pensamiento, desarrollaron mucho la época y fue muy rápido. Ujú. ¿Cómo llegó todo eso? Sí, ¿verdad? Es que realmente es muy difícil, por ejemplo, entender la evolución. Las teorías de evolución de la célula, específicamente la panspermia y la teoría de Oparin y la hidrotermal, que ahorita la vamos a ver, literalmente tienen un problema que es entender el concepto de evolución. ¿Cómo evolucionamos los seres vivos? O sea, resulta que había unas bacterias y luego se hicieron organismos pluricelulares que vivían en el mar. Y luego del mar lograron salir a la tierra y unos se quedaron en el mar y otros se fueron a la tierra. Y justo por ahí les había dicho al otro grupo, y igual se los digo a ustedes, que hay un documental muy bueno que habla de este concepto de la evolución del agua a la tierra, que se llama el documental Marmalade de las sirenas, en donde te explican cómo las líneas evolutivas son tan específicas y tan posibles que se vuelve muy complejo estudiarlas. Por ejemplo, nosotros de dónde venimos, que es que del chango. Y luego me dicen, ay, entonces, ¿por qué los changos no evolucionan en este momento? Porque las diosidencias o las coincidencias son muy extrañas. De repente, una especie cambia y da origen a otra, pero no significa que las anteriores vayan a desaparecer o los familiares. O sea, a lo mejor en 500 años resulta que vamos a tener unos humanos que van a parecer felinos, pero van a seguir existiendo los leones y los gatos, porque en algún punto específico un ente biológico cambió. Esa es la evolución. Entonces, por eso es que es tan complejo entender esto por ejemplo, de la teoría de la panspermia, porque si es así, quiere decir que la vida no solamente nosotros, es muy egoísta. La vida como tal llegó de otro planeta adaptándose a este. Y eso es más complejo de comprobar. Entonces, otro ejemplo. Puede ser que ahora con la pandemia del COVID alguien en el mundo haya cambiado y en 600, 700 años haya otro tipo de humano que no seamos nosotros. O las vacunas ya nos dieron en la O también está eso de que creen que la evolución es un proceso a la constante. lineal, Ajá, lineal, cuando puede ser esporádico. Sí, exactamente. luego van a suceder, no sé, cientos, miles de años. Como el famoso árbol de la vida, no sé si lo conozcan. Hay un árbol que es el árbol filogenético y ese precisamente plantea la evolución no de una manera lineal, sino que varias líneas dan origen a otras. Déjenme ver si por aquí está. Este es el que me gusta mucho porque precisamente, ¿dónde está hay uno que estamos, el de Luca. Vean. O sea, literalmente, y como dicen en los mapas, usted está aquí, ¿no? Tienes que ubicarte. Usted está aquí, en el reino Animalia, ¿no? Déjame ver si abre. Usted está aquí, Animalia, pero literalmente viene de Luca. Entonces, si viene de Luca, todo Luca se pudo diferenciar en todo esto. Entonces, si se fijan, Animalia, específicamente el ser humano, representaría como el 0.001% de toda la diversidad. Lo que acabas de decir. Posiblemente la evolución no sea lineal y sea como más como un tipo árbol genealógico. A lo mejor aquí en Animalia, un humano muta con una vacuna y da origen a otras líneas, ajá, que ni siquiera tienen parecidos con el ancestro en común, ¿sí? Es por eso que, por ejemplo, estas teorías, y en biología les decía a los otros grupos, literalmente todo es teoría, que a diferencia de una ley es muy difícil de comprobar. Por eso, teoría de la vida, teoría de la panspermia, teoría de la evolución, pero no hay una ley como tal. Esencialmente, No, adelante. En sí, todas las especies
una vista nocturna que nos da la Tierra. Entonces, ahí Sí, es que en realidad pareciera que, exactamente, pareciera que es como en unas carreras, ¿no? Todos estamos en la misma línea con habilidades diferentes. Exactamente, exactamente. Entonces no existe un ser más evolucionado que otro. Simple y sencillamente tenemos condiciones distintas, que lo decía Darwin con los pinzones. Había muchos pinzones, pero unos tenían el pico largo para meter el pico a las flores, y había otros que no volaban porque comían en el suelo. Exactamente. Exactamente. Eso es lo difícil de entender estas teorías, ¿no? Y la panspermia precisamente trata de explicar, pues entonces, ¿de dónde si no es de aquí? ¿No? La teoría de la panspermia propone que la vida no se formó en la Tierra, sino que inició en este planeta gracias a la germinación de unas semillas portadoras de vida, que provenieron de algún lugar del espacio propulsadas por algún tipo de fuerza. De cierto modo, la panspermia propone que todos los seres vivos sobre la Tierra, y si los hubiera sobre otros planetas o en el resto del universo, están relacionados de cierta manera. Por tanto, arroja la posibilidad de que la vida existe desde siempre, es decir, que es eterna. Distintos autores coinciden en el planteamiento de la panspermia como un proceso comprendido por 3 fases diferentes. 1. El escape o la eyección desde el planeta donador, debido a la ocurrencia de fenómenos como erupciones volcánicas, tormentas eléctricas o impactos de meteoritos. 2. El transporte o viaje interplanetario a través del espacio desde el planeta donador hacia el planeta receptor. Distintos experimentos desde la década de los 60 han buscado identificar cuál pudo haber sido la combinación de elementos con la cual las semillas portadoras de vida pudieron haber viajado por el espacio manteniendo su potencial de germinación. Se descubrió que distintos microorganismos actuales podrían sobrevivir tiempos variables en el espacio en distintas condiciones. 3. La recepción en el planeta receptor, sea de la forma que fuera, radiación, rocas o cuerpos estelares, naves no tripuladas, etc. Defensores más importantes de la panspermia. Johannes Jacob Berzelius. Nacido en Suecia en 1779, Berzelius fue un importante químico, reconocido no solo por sus aportes en el descubrimiento de distintos elementos, sino también por sus declaradas convicciones panspermistas. Hacia 1830, este científico sueco estableció que en el espacio existían distintos cuerpos celestes que contenían los compuestos carbonados, orgánicos, propicios para el surgimiento de seres vivientes. Se le considera uno de los pioneros en realizar declaraciones científicas que apoyaran las nociones sobre el origen extraterrestre de la vida. Sir William Thomson, Lord Kelvin. Nacido en Irlanda en 1824 y fallecido en Escocia en 1907, este matemático y físico británico es descrito en algunos textos como uno de los pioneros en las primeras declaraciones científicas serias respecto a las ideas del origen de la vida por panspermia. Concretamente, su discurso ante la Asociación Británica en 1881 dejó en evidencia sus fuertes convicciones respecto a la existencia de incontables piedras y meteoritos espaciales cargados de semillas portadoras de vida, moviéndose por el espacio. Planteó la posibilidad de que una de esas rocas cayera sobre la Tierra por causas naturales y la cubriera de vegetación. Hermann von Helmholtz. Este médico y físico, nacido en Alemania en 1821, fue otro importante simpatizante de las teorías panspermistas. Se le conoce por sus aportes en las ideas sobre el origen de los sistemas planetarios y por sus ideas acerca de la presencia de compuestos carbonados en los meteoritos, de la vida viajando en dichos meteoritos y la inseminación de nuestro planeta con los mismos. Charles Darwin.
Este famoso naturalista británico, que vivió entre 1809 y 1882, fue el autor de la todavía aclamada obra relacionada con el origen, la evolución y la adaptación de las especies, El origen de las especies, publicada en 1859. Aunque en sus publicaciones nunca hizo referencia a ideas concretas sobre el origen de la vida en la Tierra, ni mucho menos a la panspermia, distintos historiadores de la ciencia consideran que la publicación de sus trabajos le dio forma y sustento a los pensamientos de los filósofos y científicos de la época, que apoyaban la teoría de la panspermia. Inconscientemente, las propuestas de Darwin sobre la evolución y adaptación de las especies hicieron que las ideas panspermistas estuvieran sustentadas en la posibilidad de la progresión desde formas de vida sumamente simples hacia las formas más complejas que caracterizan a los animales y las plantas actuales. Por ejemplo, Svante August Arrhenius. A este científico sueco, nacido en 1859, se le concede el crédito por haber hecho aún más popular la concepción de la panspermia como posibilidad para el origen de la vida sobre la Tierra. Muy específicamente, sus ideas estaban relacionadas con partículas, propágulos o semillas vitales, sumamente pequeñas viajando por el cosmos, impulsadas por las fuerzas derivadas de la energía solar, que accidentalmente pudieron haber llegado a nuestro planeta y llenarlo de vida. Francis Crick y Leslie Orgel. A pesar de ser conocido particularmente por sus aportes a las ciencias biológicas relacionadas con la genética, recibió el premio Nobel junto con Jade Watson por dilucidar la estructura del ADN. Este naturalista británico, nacido en 1916, junto con Leslie Orgel, también tuvo aportes significativos en las teorías panspermistas. Las revolucionarias ideas de ambos investigadores proponían una teoría alternativa a originalmente planteada por Arrhenius, en la que las semillas vitales habrían llegado a la Tierra tras haber sido enviadas deliberadamente por entes superiores extraterrestres. De la década de 1930, considerado uno de los más recientes seguidores de las teorías panspermistas. Opinaba que la vida en la Tierra surgió a partir de reacciones químicas y físicas entre materiales comunes en todo el cosmos y que asimismo pudo haber ocurrido o podría ocurrir en cualquier otra parte de este. En sus más importantes ideas, Sagan propuso que la respuesta a las principales interrogantes respecto al origen de la vida yacían en las nubes de Venus, donde, según él, podrían hallarse condiciones favorables para la proliferación de vida microbiana. Tipos de panspermia. Radiopanspermia. La radiopanspermia, conocida también como panspermia clásica o panspermia de Arrhenius, se basa en las ideas originales de Arrhenius, quien propuso que la vida no se originó en la Tierra, sino en otro lugar del espacio, y que fue sembrada en este planeta a partir de semillas cargadas de formas elementales de vida. Según esta teoría, tales formas elementales, bacterias o esporas microbianas muy resistentes, llegaron a la Tierra desde el espacio exterior al viajar impulsadas por la radiación electromagnética emanada de los rayos del Sol o de alguna otra estrella central en otro sistema planetario. Dichas semillas, según Arrhenius, habrían alcanzado la superficie terrestre, probablemente con las condiciones favorables para su germinación, y habrían dado lugar a las primeras formas de vida, que habrían luego evolucionado hacia las formas más complejas que conocemos en la actualidad. Los principales detractores de la radiopanspermia son de la opinión de que la radiación solar habría ocasionado la muerte de cualquier elemento vital que viajara, propulsado por ella, razón por la cual desacreditaron la posibilidad de que esporas microbianas pudiesen estar viajando por el cosmos bajo la incidencia del Sol. Panspermia dirigida o de infección deliberada. Es una variante de la panspermia clásica planteada por F. Crick
el mismo que descubrió junto con Jake Watson la estructura del ADN, y L. Orgel entre 1973 y 1981. Fue una propuesta como una alternativa a la propuesta de Arrhenius. Ambos investigadores establecieron que los microbios que dieron paso a la vida sobre la Tierra pudieron haber llegado transportados en una nave espacial no tripulada, dirigida por civilizaciones más avanzadas hace millones de años. Los Anunnaki están entre los seres más misteriosos y poderosos de los mitos y tradiciones sagradas. Nos dice, los Anunnaki están entre los seres más misteriosos y poderosos de los mitos y tradiciones sagradas. Nos dicen que los Anunnaki tenían lapsos de vida enormes, de miles de años. Vinieron a la Tierra en una misión especial para traer sabiduría y también para minar ciertos materiales del propio planeta Tierra. Una de las propuestas interesantes de la historia de la investigación de Zecharia Sitchin no son solo los Anunnaki, sino la procedencia de estos. Los sumerios fueron muy claros diagramando todos los planetas externos conocidos del sistema solar con precisión. Sin embargo, incluyeron un planeta adicional que llamaron Nibiru. Los Anunnaki habían dañado su atmósfera y descubrieron que usando oro podían parchar esos hoyos atmosféricos. De allí proviene la historia de nuestra humanidad. Los Anunnaki literalmente vinieron a la Tierra para minar oro, y al descubrir que era muy agotador hacerlo, nos crearon como una raza trabajadora para realizarlo por ellos. La hipótesis de Zecharia Sitchin de que los Anunnaki vinieron a la Tierra a minar oro y crearon a los humanos para hacer la tarea por ellos era tanto audaz como controversial. De ser cierta, significaría que la obsesión humana con todo lo relativo al oro tiene una base histórica. Pero esta idea increíble de que los humanos fueron creados para minar oro y darlo a los dioses no era solo una teoría creada por Sitchin. Créanlo o no, existe evidencia arqueológica que sugiere que los antiguos hicieron exactamente eso. Lago Guatavita, Colombia. Este lago montañoso circular, que se cree es el sitio del cráter de un antiguo meteoro, fue una vez el lugar de notables rituales antiguos relacionados al oro hace siglos. El lago Guatavita estaba en el territorio muisca del pueblo Chibcha, que eran cacicazgos y no una civilización avanzada como los incas o los aztecas. Un cacicazgo con su propia civilización que tenían mucho oro. El gobernante de la mitad sur del territorio muisca era conocido como el Zipa y era responsable de realizar el ritual muisca más sagrado. Según la leyenda, el Zipa flotaba en una barcaza real hasta el centro del lago Guatavita para hacer ofrendas de oro a un dios que creían vivía en el fondo del lago. Se decía que el jefe se adornaba con resina y luego con polvo de oro y después saltaba al agua para lavarse el polvo de oro. Y que ese oro se acumulaba en el lago y que arrojaban objetos de oro como sacrificio a ese lago en particular. En 1911, una excavación en el
del lago Guatavita fue dirigida por el ingeniero británico Hartley Knowles. Este reportó que había recuperado unos $20,000 en tesoros del fondo del lago, incluyendo artefactos de oro. ¿Podría este notable hallazgo haber brindado prueba tangible de que los antiguos minaban oro con el propósito de ofrecerlo a sus dioses, justo como indicaban las traducciones de las tabletas sumerias